Bien, amigos, vamos a reiniciar ahora iniciar la parte de las noticias internacionales con nosotros. Hoy como invitado está el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el señor Juan Carlos Arauz, abogado con mucha trayectoria, que fue beneficiado por el voto de la mayoría de los socios miembros del Colegio Nacional de Abogados. Obviamente lo tenemos aquí porque hay muchos comentarios en torno a lo que ocurrió con el expresidente Ricardo Martinelli, un fallo que mucha gente está cuestionando, no únicamente abogados, sino la propia sociedad civil. Esto traía como consecuencia, y era de esperarse, que unos reirían y otros llorarían. Pero el fallo, como se dio, dice, a mí me gustó un titular que dice: un fallo ordinario para un caso extraordinario. Me gustó mucho ese concepto, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, ¿le parece? Se habla de que hay conflictos, el fallo ¿no? Porque iba a estar en conflicto con la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Doctor Ritter, comience usted, por favor. Mira, esta mañana todavía se escuchaban muchas opiniones sobre la naturaleza del fallo y estamos tratando de eliminar las aficiones personales de cada uno, o las querencias, la simpatía o antipatía de cada persona que ya tenía en cierta forma prejuzgado el resultado del proceso a Ricardo Martinelli. Por eso es que las explosiones de euforia cuando fue declarado no culpable, y las expresiones de indignación cuando fue por el mismo resultado. Parecieran dos Panamá diferentes. Y las encuestas, yo sé que son las encuestas no científicas que se han hecho en las redes sociales y en los medios de comunicación, reflejan igualmente esa división casi por la mitad de los que están a favor y de los que están en contra de la decisión de los jueces. Sin embargo, ya digamos que en la parte técnica, escuchaba esta mañana en uno de los noticieros de televisión, un argumento que a mí me llamó mucho la atención, y es el de que a pesar de que no se conoce todavía el fallo completo, porque lo van a leer el 25 de agosto, pero sí se leyó ayer, el viernes, y los que estaban ahí pudieron tomar notas de lo que señaló, y se refiere principalmente a la ilicitud de las pruebas. Sin embargo, esta mañana escuchaba, y esta es la pregunta que le quiero hacer al presidente del Colegio de Abogados, de que en esta fase del proceso que terminó el viernes, no le era lícito, vamos a llamarlo así, a los jueces entrar a discutir la licitud de las pruebas o la validez de las pruebas, porque ya eso había sido decidido por la Corte Suprema de Justicia, es decir, por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, pero además ratificado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Fue unánime, ¿no? Sí, no recuerdo si fue unánime, pero cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció, declinó competencia, dijo expresamente que le daba y ratificaba todas las pruebas que ya había aprobado, llamémoslo así, el juez de garantías, el magistrado Jerónimo Mejía. Eso que tiene algún fundamento esa aseveración. Bueno, primero, buenos días y gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas, este es un tema tan complejo que debemos remarcar lo siguiente: una segmentación de lo decidido no sería lo correcto, porque este es un tema integral, y en ese tema integral, obviamente, los matices que da el sentido del fallo que fue dado a conocer el viernes, obviamente tendrá puntos de referencia, pero ese fallo tiene que ser entendido como un todo, y es por eso el momento de esperar la sentencia como tal es, digamos, el verdadero análisis. Sin embargo, podríamos ir aproximándonos en lo siguiente: el tribunal de juicio como tal lo que hace es la apreciación de la prueba que se construye ante su propia mirada. La prueba se forma en el tribunal de juicio, porque todo lo demás se considera
elementos de convicción hasta ese momento en el que empieza a ejecutarse esa técnica probatoria para darle la contundencia o la solidez del argumento y la validez en cuanto a la teoría del caso respectivo. Por lo tanto, el tema de contrastarlo con la decisión de la Corte no sería del todo un tema de encajarlo, toda vez que lo que la Corte decide son momentos anticipados al momento real y efectivo en el que la prueba se va a formar, y esa formación de la prueba solo ocurre ante la mirada del tribunal de juicio. Por lo tanto, es allí que esa mirada que va a dar el tribunal de juicio es una mirada que les corresponde exclusivamente a ellos, y no ocurrió antes ni ocurrió en otro momento, porque el proceso está diseñado para que la prueba sea producida ante la mirada del tribunal de juicio. Y ese debate, vuelvo y repito, anticiparlo sería segmentar algo que la sentencia debiese incluir la narrativa correcta en cómo toda esa hilación de la mirada del tribunal es la que tiene incidencia para decir si lo que se formó ante ellos, es decir, esa recopilación de elementos, es lo que se va a cuestionar y no una decisión de la Corte, porque las competencias están separadas y el tribunal de juicio tiene su competencia para valorar, examinar y para mirar la prueba en su contexto. A ver, los tres jueces han sido muy cuestionados, porque supuestamente uno fue subalterno de Ricardo Martinelli, o sea, vínculos diversos se están señalando. La pregunta gira en torno a dos cosas. Una, ¿se hizo o no? Parece que no, lo que se llama la debida diligencia, due diligence, en saber quién eran estas personas, porque dice que dos han sido cuestionados, dos de los tres, exceptuando la dama, es lo que yo he escuchado hasta ahora, ¿no? Uno fue vicegobernador en el gobierno de Ricardo Martinelli, otro fue nombrado por $1.500 por el señor Martinelli. Eso es parte del comentario que se está haciendo, producto de investigaciones que se han hecho. Pero además de eso, hay un duro cuestionamiento hacia la justicia, hacia estos jueces. ¿Hasta dónde esto no podría llevar ya a tomar muy en serio la carrera judicial de una vez y por todas para eliminar? Porque dice que estos señores no tenían la capacidad suficiente para un caso de esta magnitud, ¿no? Claro, en el momento que ocurre una decisión y la propia justicia no puede sacudirse las críticas, es decir, si la decisión fue razonada y en derecho, ahí comienza el verdadero problema. Más que la decisión que se ha tomado es cómo la justicia se sacude las críticas de falta de transparencia, de poca objetividad, de certeza del derecho, y empieza entonces a visualizarse los verdaderos problemas de la justicia. La ausencia de mecanismos de revisión, es decir, la queja disciplinaria como mecanismo de disipar una duda en un momento determinado, es un tema pendiente en la justicia panameña. La implementación de un tribunal de ética y transparencia que permita que alguien cuestione y señale de forma objetiva a un funcionario judicial es otra ilusión del sistema judicial. Y también el tema de que casos tan polarizados como este, lo que da es un segmento de la población afín y otro en contra, y ante la ausencia de mecanismos objetivos, todo es afectividad. Y esa afectividad es simplemente una apreciación subjetiva de lo que ha acontecido, sin valorar que la justicia debe ser objetiva, ir con razonamientos de procedimiento. Por eso cuando se debe legislar sobre justicia es en momentos de serenidad, para que cuando lleguen estos momentos de intranquilidad todos podamos revisar es el procedimiento. Nosotros no tenemos tampoco un mecanismo de calificación de la sentencia. En Panamá no existe algo que... ¿Otros países lo tienen? Efectivamente. Nosotros carecemos de un mecanismo en el que internamente el sistema judicial califique la sentencia, dejando simplemente de momento es a la valoración del mecanismo de impugnación. Pero en el sistema penal acusatorio, estos mecanismos de impugnación, uno sería el de anulación, que la única, lo que produciría de ser otorgado es la repetición del juicio. Es decir, se debe repetir el juicio porque el tribunal de juicio debe producir todo nuevamente para tomar una decisión. Y la otra sería que en uno de los supuestos... ¿Y ante quién es recurrible? Ante el Tribunal de Apelaciones y luego ante la... ¿Y quién integra el Tribunal de Apelaciones? Tres magistrados del sistema penal acusatorio. Bueno, es que además, presidente, estamos estrenando el penal acusatorio en el Distrito Judicial de
de Panamá. Ya en el interior se había estrenado. Coclé comenzó. En Coclé. Sí, Empezó con comenzó en Coclé. el caso famoso del asesinato del ex gobernador. Fernández. Fernández. Te pregunto, el penal acusatorio es un espectáculo. Porque es oral, la oralidad de la que se impone. es la oralidad, que antes el derecho penal lo tenía así. En la época de los militares se atrasaban mucho los juicios y entonces se metió el sistema escrito, que es muy criticado. Así es. Entonces, y usted está de acuerdo con el oral, ¿verdad? Con el, Absolutamente. Además que es mucho más dinámico, más ágil. pero tiene el problema de que es un espectáculo. Bueno, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante mucho tiempo. Y me acuerdo sí, no, las audiencias abogados de públicas, antes, sí. ¿no? Yo agregaría esto como tema estructural. Nosotros coexistimos en este momento en nuestra sociedad con 3 sistemas: los juicios especiales, el sistema inquisitivo mixto y el sistema penal. ¿Qué significan los juicios especiales? Los que están diseñados para los aforados, es decir, diputados y magistrados, funcionarios. con reglas Ajá. especiales. Y este proceso del señor Martinelli tiene una combinación entre juicios especiales y juicios ordinarios, lo que debe dar como resultado en algún momento o homologamos todos los procedimientos o esta cadena de episodios de cómo se subsumen los procesos vamos a vivir permanentemente, porque seguimos teniendo juicios especiales con reglas diferenciadas. En otros países no es así. Tengo un corte comercial, perdón, tenemos que cumplir con los La ley debe ser igual para todos. Eso. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis. Hoy con su invitado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Nos distingue con su presencia. Viene más. Al regreso.